Muy bien, aquí estamos en esta querida edición. El viernes a las 11 de la noche estrenamos y después vamos editando para que puedas compartir momentos de la entrevista. A mí me gusta mucho hacer la entrevista. En realidad me gusta mucho del oficio, entre otras cosas, me gusta mucho escuchar, preguntar y escuchar, preguntar y escuchar. Y lo hice con la querida colega, una mujer comprometida, muy comprometida, como Mariana Carvajal. Y en un momento de la entrevista, esto pasó. Mira, fue un trabajo colectivo de muchos años, de muchas décadas, de activistas que después con la recuperación de la democracia empezaron y eran muy pocas. Y ese debate fue creciendo. Creo que el surgimiento del movimiento Ni Una Menos le dio volumen, pero venía de antes, ¿no? De muchos años y de muchas voces que se fueron sumando. Me parece que el debate del 2018, a pesar de que ahí no se conquista el derecho al aborto, sí favoreció la posibilidad del debate público y de las audiencias transmitidas por este canal, además, audiencias públicas. Creo que eso fue muy importante porque se escuchó y ese debate llegó a las casas. Muchas adolescentes lo llevaron el pañuelo verde porque se vieron interpeladas con ese símbolo, más allá del símbolo para poder conquistar la interrupción voluntaria del embarazo, pero que tenía que ver con la libertad, ¿no? La libertad de elegir. Y creo que eso interpeló a las jóvenes que habían empezado a conocer tal vez las luchas feministas a partir del 2015, con el crecimiento del Ni Una Menos. Alimentaron esa ola verde y eso generó una despenalización, ese debate público que sumó a las actrices, que sumó a voces que antes no hablaban en los medios, favoreció la despenalización social del aborto. Y creo que eso fue la gran ganancia del debate del 2018. Es muy impresionante porque cuando salís de la Argentina, estuve hace poquito en Panamá en una conferencia regional la semana pasada sobre el derecho al aborto. Y el pañuelo verde que nació acá en Argentina se usa como símbolo en todo el mundo. Qué bueno. Y Argentina es vista como un faro en lo que ha sido la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es vista como un faro y como un ejemplo en lo que ha sido la implementación de la ley de identidad de género y lo que es la garantía del acceso a derechos para las personas trans, las niñeces y las adolescencias trans. Cuando vemos que en países como en Estados Unidos hay legislaciones que buscan cortarle derechos a las personas trans. Vemos en Uganda. Estados Unidos y en Uganda. En Uganda se acaba de aprobar una ley que criminaliza la homosexualidad, ¿no? Aunque Rusia. También. Está todo bien, hacemos la guerra, todo lo que quiera, pero mi sociedad la reordeno como yo quiero. Es un tema ese. Sí, por eso digo que en estos años hemos ampliado derechos construyendo una sociedad más democrática. Más allá que, por supuesto, hay pobreza, hay inflación y todo eso significa desigualdad. Ampliar derechos. Es un montón, ¿eh? Es cierto también, y me sumo a ese análisis final de Mariana, cuando la economía también te va marcando desigualdades. Entonces vos podés mirar una sociedad completa. Nos miramos todos. ¿Tenemos más derechos? Claro. Pensamos en democracia, naturalmente. Que la ley de divorcio, que la ley de género, que el aborto, los cupos. De hecho, no recuerdo si fue este 8M o el anterior, uno de los lemas tenía que ver justamente con el Fondo Monetario Internacional y un reclamo, ¿no?, directamente por parte de las mujeres respecto de, bueno, la situación económica que en su gran mayoría afecta a las mujeres, que a veces
tienen hogares monoparentales y tienen que llevar adelante una familia solas, con brecha salarial, desigualdades de género, es decir, un gran combo donde la economía también interfiere de manera directa en las desigualdades entre mujeres y varones, ¿no? Coincido plenamente con lo que estás diciendo, con un criterio absolutamente amplio y plural, porque, parafraseando también lo que acaba de decir Viñas y Mariana Carvajal, la desigualdad económica te parte porque te deja fuera. Incluso si sos monoparental, como bien apunta Constanza, haces lo que podés. Y si los chicos y las chicas que tienen que jugar y estudiar, trabajan como pueden y desde donde pueden. Y lo estamos viendo, no hace un ratito, hace un montón. Y son generaciones tras generaciones. Ayer murió un gran hombre en la Argentina, que fue Alfredo Moffat. Alfredo Moffat, no solamente psicólogo social, un hombre que, viendo la década del 90, constituyó un espacio que se llamó el bancadero. Bancar a aquellos que están afuera. Después las ollitas, después vimos comedores, y en el país se multiplican los comedores. Y otros siguen timbiando lo financiero, y nos siguen entregando a grandes corporaciones mundiales. Mientras tanto, el hombre y la mujer de a pie, que hace lo propio para ganarse el día. No estés distraído, no estés distraída. No estés distraída, porque a veces no basta solo con el voto. Hay que ver qué es lo que pasa. Y los medios de comunicación son responsables. Y cada uno de nosotros y nosotras somos responsables también en la palabra. Por eso cuando uno ve tanto mercenario y tanta mercenaria, decir, momento, no basta con apagar la tele o la computadora. De tener la posibilidad de ser plural es un montón. Esta pantalla, por ejemplo, es plural. Podemos decir tal cosa, tal otra, pero la pluralidad es esencial. Atenti, no se puede ver con un solo ojo. Señora. Bien, bueno, hablábamos de dificultades económicas y de desigualdades, de hogares monoparentales. Podemos hablar tranquilamente de la problemática de los alquileres en la República Argentina. A ver, sabemos que durante todo el año pasado, por lo menos gran parte del año pasado, se llevaron adelante muchísimas audiencias para intentar resolver una problemática vinculada a la vivienda, vinculada a quienes somos inquilinos y bueno, tenemos que resolver, digamos, a veces situaciones respecto de la inflación que, bueno, termina teniendo un vínculo directo y estrecho con el pago, ¿no?, del alquiler. Ya son 3 años, hace unos días nada más, muy poquito tiempo, se cumplieron 3 años de la sanción de la conocida como Ley Lipovetsky en su momento, que es la actual ley de alquileres que rige en la República Argentina. Una ley que lo que buscó fue aumentar la cantidad de años en los contratos de locación de 2 a 3, que es lo que actualmente se lleva adelante, con un aumento anual en relación al índice de contratos de locación del Banco Central, una cuenta que se hace respecto del valor de la inflación y también el aumento que reciben en el salario los estatales. Con esa cuenta entonces es que después de un año se paga el aumento, ¿no?, con ese incremento, ese porcentaje de lo que correspondía al año anterior. Traemos un dato en particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo absolutamente que la problemática es federal. De hecho, el año pasado, cuando se recibieron a invitados a exponer sobre esta temática, se conectó porque hubo muchas audiencias por Zoom, como también hubo presenciales, gente de todo el país, toda la República Argentina. Pero para poner un dato bien concreto de una ciudad como la Ciudad Autónoma, donde los incrementos fueron realmente exponenciales desde la sanción de la ley, es decir, en los últimos 3 años. Repasábamos, ¿no?, hace un rato que los últimos por lo menos 5 años y medio, 6 años, la inflación fue en una escalada que nunca descendió.
Se incrementaron los valores más del 600% desde la sanción entonces de esta ley. Otro de los temas también, gigante. No, me da miedo. Es una locura pensar en este número y también no estamos... ¿3 años dijiste, Coti? ¿3 años? Sí, 3 años. 3 años porque se sancionó el 11 de junio del 2020 y si no me equivoco se promulgó el... En julio creo, ¿no? ¿Al mes No, siguiente, el 30. Ah. El 30... O sea, los 20 días, ponele. Claro, redondeando. Sí. Por eso ahora justo se cumplieron entonces los 3 años. Decíamos, ¿no?, que durante el 2022 se hicieron muchas propuestas para modificar esta ley. Hubo un momento donde se discutió, o que hubo un consenso, si se quiere, dentro de por lo menos la gran mayoría de los bloques políticos que se representan acá en el Congreso, respecto de que había algún problema que había que resolver. Bien. Después esa discusión terminó modificándose, si se quiere, pero en un inicio hubo más de 30 proyectos presentados para poder modificar la ley de alquileres, como decíamos, por distintos representantes de los distintos bloques políticos. Ya repasábamos antes que se debatió con gran cantidad de expositores de todas las provincias también y de todos los sectores involucrados con la temática, es decir, tanto inquilinos o agrupaciones de inquilinos como representantes del sector inmobiliario que, dijeron o contaron su experiencia y dieron su opinión respecto de la actual y vigente ley de alquileres. En este sentido, Juntos por el Cambio, para decirlo como a grosso modo y ampliamente, se opone a lo que hoy son los 2 puntos, si se quiere, más importantes que rescatábamos recién de la ley actual de alquileres, que es, la cantidad de años del contrato, es decir, los 3 años, y también al periodo de los aumentos, es decir, el año, ¿no?, en el que se actualizan los valores de los alquileres. Hay 2 dictámenes actualmente, después de todas estas audiencias y toda esta discusión que se dio en torno a la ley actual de alquileres, que si pasamos a la siguiente placa lo vamos a poder ver en detalle, uno de mayoría, otro de minoría, pero con una diferencia mínima respecto de la cantidad de firmantes. Una firma de diferencia. Y que grafica por qué todavía no baja el recinto central. Exactamente, porque a pesar de que, por ejemplo, se tratan, ¿no?, gran cantidad de proyectos donde hay 2 dictámenes, en este caso lo vemos en los números, como decía Pablo, está muy peleado, es decir, que está como muy dividida la visión de cuál es la solución para un problema que es similar o es comparable con la problemática de los créditos UBA, es decir, que tiene un origen inflacionario desde ya, ¿no? Sino quizás ni para el inquilino ni para el propietario termina siendo beneficioso. ¿Pero por qué? Porque hay una inflación galopante. Entonces, para el inquilino tener que pagar una diferencia del, supongamos, 100% entre contrato y contrato, es un golpe altísimo. También puedes tener la lectura de, ok, perfecto, pero durante todo un año no tuviste un incremento cuando sí hay inflación mensual. Claro. Decíamos que se espera, con suerte, para junio 7%. Bueno. Sí, se espera un poquito menos, pero al margen de eso, claro, sí estaba pensando que en realidad el hecho de que la actualización del valor, que sea por un año, le da previsibilidad al inquilino, le da cierta tranquilidad. Seguro. Después viene un sacudón importante, por ahí, si vas a tener... Es un momento, niveles. También hay que decirlo, es el primer impacto, si se quiere. Es el primer momento, sí. Es el primer impacto y después cuando mirás vas al supermercado decís, bueno, está bien. Claro, pero además la actualización viene por una mezcla de IPC o de inflación más lo que es la evolución del salario. Sí. Y que a veces termina incluso por ahí que puede quedar por abajo de la inflación, pero porque los salarios vienen perdiendo. Claro. Lo cual no es positivo. Pero... Sí, está claro cuál es la escena y está claro que los propietarios quieren una actualización más veloz, ¿sí? Sí, que también es entendible, sí. Es decir, respecto de quienes tengan una propiedad, ¿no? Y parte de su ingreso para llegar a fin de mes depende de ese alquiler, ¿no? De esa propiedad que ponen en alquiler y la remuneración que reciben por ese alquiler.
bueno, sí, para esa persona también, digamos, hay una inflación que va al supermercado y tiene que pagar. No estoy hablando, digamos, de propietarios que tengan o empresas, ¿no?, que sean propietarias de gran cantidad de inmuebles, sino de un particular que tiene una propiedad, supongamos, ¿no? Hay mucha gente que capaz tiene su, supongamos, departamento, ¿no?, que es un ambiente o 2 ambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le queda chico porque, no sé, se pone en pareja, tuvo familia. Mucha gente, por ejemplo, se va a alquilar, incluso teniendo un departamento propio o una vivienda propia, va a alquilar algo un poco más grande y dice, pongo la diferencia y pongo en alquiler el mío. Pero claro, en ese caso se equipara un poco porque tiene un alquiler que si, digamos, cumplen con la ley, no debería aumentarle durante un año, pero al mismo tiempo tiene el otro que no la aumenta. Igual, ¿eh? Tenés que calzar el... Pero sí, es un lío, pero hay gente que lo hace. Se entiende perfecto lo que estás diciendo. Vos ampliaste tu familia, necesitas un espacio más grande, decís, che, bueno, con el alquiler que yo tengo de mi departamento pequeño, ya cubro buena parte del alquiler, me puedo estirar y pagar un plus más por una vivienda más grande, pero claro, el alquiler que vos percibís se va deteriorando y va quedando un año congelado. Y vos tal vez no alquilaste en la misma condición, o vas a saber en qué condición alquilaste. Entonces, poner que el propietario al que vos alquilaste te dice, no, yo cada 6 meses. Y no cumplo la ley, porque no voy a registrar el contrato en la FIP. Bueno, a ver, la gran mayoría que cumple la ley no la cumple del todo. Es decir, la registración del contrato creo que es algo... No que sé, ya nadie excepcional. Ni lo o sea, nadie ni te lo avisa, es como que se da por hecho que no se va a registrar el contrato. Muchos pagos en efectivo, en una inmobiliaria, es decir, no te aceptan una transferencia bancaria porque obviamente queda todo registrado. Bueno, era un poco también para graficar las situaciones y entender, ¿no?, las realidades de cada uno de los involucrados e involucradas en esta situación respecto de los alquileres que no tengan una vivienda propia o que sí la tengan y que, bueno, necesitan o buscan, pretenden una solución al respecto. Bueno, no llegó al recinto, por lo menos por ahora no hay ningún indicio que nos den de que esto pueda llegar a resolverse pronto. Sí continúa el pedido por parte de diputados y diputadas, sobre todo quienes impulsaban también o pedían por el tema de los créditos UBA. Tenemos una última placa para repasar situaciones que sucedieron en los últimos meses vinculadas a la ley de alquileres, que no hicieron, digamos, mella o grandes cambios en este sentido, pero que sí le dieron un contexto, le dan un contexto de por qué no se resuelve y qué es lo que está pasando. En marzo, fines de marzo, si no recuerdo mal, Lipovetsky, sí, autor de esta ley, dijo a través de sus redes sociales que creía que lo mejor era derogar la ley actual de alquileres. Bueno, a partir de eso, por supuesto, hablamos de la temática. Si no me equivoco, en ese momento había algo que había pasado con Patricia Bullrich, que si no me equivoco, ella dijo que sí lograba avanzar, ¿no?, en el tramo electoral que le queda. De las primeras cosas que iba a hacer era eso, es decir, derogar la ley de alquileres. Por eso es que Lipovetsky sale, ¿no?, también a decir que estaba de acuerdo, siendo él el autor de esa ley. Y después de eso, durante el mes de abril, se corrió un rumor de que había una posibilidad desde el Ejecutivo se suspenda o se suspendan algunos artículos. Se habló también de derogación. Había una reunión, Alberto Massa. Alberto Massa, claro. Fue esa reunión y a partir de ahí que se empezó a correr la bola de, capaz que se suspenden o se derogan algunos artículos o directamente se suspende la ley. Claro. No pasó. Al final quedó en la nada, digamos, por eso es que lo expresé como rumores, porque no sabemos si efectivamente se habló en esa reunión de esa posibilidad o no. Lo que sí sabemos que la ley continúa, digamos, como fue sancionada en el año 2020, y quienes después de eso, en la última sesión especial que se hizo acá en la Cámara de Diputados, ya que vino después a brindar el informe el jefe de gabinete, Agustín Rossi, en abril sí se volvió a mencionar el tema. Está bien, estábamos como muy cerquita, ¿no?, de lo que había pasado, por parte de, Julio Cobos, que lo venía pidiendo desde hace un montón de tiempo,
Pero Hernán Lombardi también hizo lo propio durante esa sesión que hubo en abril, mencionando justamente que lo que había que hacer era derogar esta ley. Esta es la situación, el estado de situación en el que estamos respecto de la ley de alquileres en la República Argentina. Es para dar el discurso de Asamblea Legislativa, el estado de situación ante la nación. Me hiciste acordar con lo de estado de situación. Pero bueno, sí, un poco, y la inflación de vuelta, ¿no? Como el gran telón de fondo. Porque en definitiva, de lo que estamos hablando, es que es muy difícil legislar con esta evolución de precios. No hay un esquema legislativo que uno pueda decir, bueno, esto acá es perfecto. De hecho, de alguna manera, lo que busca la oposición o el dictamen de la oposición, que no va por la vía de los estímulos fiscales para ampliar la oferta, es dejar librada a las partes que terminen de resolver el contrato. Y que, para mí, el hecho de que quieran que las partes, inquilino y propietario, resuelvan lo que van a acordar en un contrato, tiene que ver con que es muy difícil, claro, encontrarle la horma a cada situación. Entonces, hablando de situación, me acaban de mandar particulares. Me acaban de mandar la boleta con que Unión por la Patria. Voy a hablar Voy a hablar de diputados para estar en contexto. Me parece muy bien. Claro, a ver quién está en la lista. Está don Máximo Kirchner, número 2, Tolosa Paz, 3, Mario Roberto Manrique, alias 4, Cecilia Moró, 5, Cañaro, ¿puede ser? Sí. Volnovich. Cafiero. Claro, Santiago Andrés. Volnovich, 7, Tallade, 8, Saracho, 8, Caninagro, no, 10, Monzón, bueno, y así siguen. Como senadores está don Guado de Pedro. Castañeto, don Castañeto. Que es el titular actualmente en la FIP. Exacto. En senadores está Guado de Pedro y Juliana Di Tulli, como suplente Julián Domínguez y Marina Moretti. Y encabeza por Parla Sur Teresa Parodi, Arcioni, Mariano Ezequiel Donda, Analía, Fuchs, Gabriel Marcelo. Y por supuesto la encabeza Sergio Massa, presidente, Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente. Bueno, esto lo acaba de tuitear la remisería de La Rosada. Bueno, vamos al encuentro de don Gonzalo. A ver, Gonzalo, querido. Bien, Horacio, continuamos aquí en el circuito informativo, en este caso para hablar puntualmente de uno de los temas que mencionaba Coti, que hacía el repaso sobre los que vienen en la próxima sesión del miércoles. Claro. Recordemos que esto será a partir del mediodía y que posiblemente tenga una hora antes labor parlamentaria. Pero dentro de los 9 temas que hoy muy bien explicaba nuestra compañera, fíjense que hay uno que trata sobre la derogación de esto que tiene que ver con el reglamento, el decreto 2699 de la ley 11.317, que lo que hace es, en ese momento estamos hablando de un decreto del año 1925, uno de los... Me llamó mucho la atención este proyecto, más allá de la importancia de todos los proyectos que se van a tratar, ejemplo, bueno, el de la producción orgánica y demás, pero vale la pena recordar que en este decreto, que es del año 1925, se le prohibía a las mujeres, no solamente a los menores de 18 años, porque ahí ya estábamos abundando en otro debate que es el tema del trabajo infantil, pero se le prohibía a las mujeres, por ejemplo, actividades sobre... por ejemplo, refinamiento y destilación del petróleo o hidrocarburo empleado para el alumbrado y el calor. Esta es una de las tantas actividades. No puedo decir, enumerar, por ejemplo, 32, Horacio. Vamos a ahondar en algunas, ¿no? Para que sea una idea. Fabricación del cloro. Fabricación del cloruro de cal o
hipoclorito de cal. Son algunas estas actividades que estoy mencionando que en ese decreto de 1925 se le prohibía de alguna manera a las mujeres a los efectos de disponer este artículo en la ley 11.317. Dice aquí este decreto, entendiéndose por industrias o tareas peligrosas e insalubres en las que no pueden ocuparse mujeres ni menores de 18 años, como bien explicaba Coti, pero la realidad indica que al ahondar en este decreto y al ahondar en esta ley que quieren derogar básicamente, como para actualizarlo un poco más y entender que hemos avanzado muchísimos años, estamos hablando de casi 100 años atrás de este decreto que quieren derogar en la próxima sesión especial y que me parece sumamente importante, interesante para avanzar en las épocas actuales y para que también entendamos que en distintas industrias hay mujeres que no solamente en ese momento tenían el deseo o lo hacían de manera, no sé si oculta o si de manera oficial, pero bueno, por eso salió este decreto, pero la realidad indica que hay muchas mujeres que están ampliamente capacitadas y pueden hacer esta tarea y por eso es sumamente interesante, Horacio, para entender cuáles eran estas 32 actividades que estaban prohibidas no solamente para los niños de 18 años, menores lógicamente de esta edad, y también para las mujeres, algo que ha quedado muy anticuado y que la Cámara de Diputados en este caso a través de la próxima sesión especial, que recordemos va a comenzar al mediodía, a las 12, va a tener dentro de los 9 proyectos a tratar este que es sumamente importante. Hoy habló Paula Penaca aquí en las cámaras de Diputados Televisión y habló de que lógicamente el Frente de Todos, como siempre, va a intentar tener su propio quórum para poder sesionar el miércoles, entonces, como bien decíamos, a partir de las 12 del mediodía, recordando que los dos proyectos básicamente de cabecera son el de la promoción para la producción orgánica, para que se genere aún más beneficios a los productores y a las empresas que se dedican a esta producción que, como nos decían algunos especialistas, ya es una realidad. No es que estamos pensando en una producción orgánica a futuro, sino que es una realidad. Países como, bueno, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos son quienes reciben el mayor material básicamente de producción orgánica de nuestro país, y así como también el tema de los créditos hipotecarios en general en el país, primero para traer la solución a las familias que tienen un crédito UVA, pero también de aquí en adelante pensar en materia de lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios para que uno pueda, por ejemplo, tener el sueño de poder de aquí a largo plazo ir pagando su casa o algún bien importante para poder producir. Bueno, de esto se va a tratar la próxima sesión, muy interesante. La invitación, básicamente, el texto ya está hecho a partir del viernes y ahora lo único que queda es, lógicamente, esperar al propio día para que se genere el quórum necesario y que podamos tener esta reunión tan importante, Horacio. Bueno, muy bien, muy completo, muy completo. Vos sabés que te referías... Gracias, querido, muchas gracias. Volvemos cuando vos lo dispongas. Por nada, Horacio. El tema de la crisis habitacional, que no es solamente hay un montón de edificios y nadie alquila, en esta pelea inflacionaria entre el dueño del departamento y el que quiere. Hay un gran momento económico de la Argentina que es el hidrógeno verde, que Vaca Muerta, espacios geológicos de la Argentina que generan una actividad económica. Pero, en derredor del fenómeno, que en realidad no es un fenómeno ocasional ni accidental, se crea y se genera, reitero, una actividad económica. Pero están las rutas para llevar y traer lo que vas a sacar del suelo. Están dadas las condiciones habitacionales para hombres y mujeres que van a trabajar en ese polo industrial. Y no. Entonces, simultáneamente, están tratando de repensar, porque no es solamente como un día en plena democracia, presidencia de Alfonsín, vamos a mudar la capital federal, nos vamos al sur. Y de pronto dijeron, se nos vino el mundo encima. Pero también está ocurriendo otros fenómenos paralelos. Este es un tema, y es un gran problema. Es decir, bueno, hay operarios, hay técnicos,
Pero ahí donde van a dormir no hay carpas, no es que van a dormir carpas en plena Patagonia donde la meteorología es habitualmente hostil. Que el viento, que el frío, entonces no podés. Esa es una. Y luego, esta modalidad de alquilar, más hasta tiene la marca, o lleva el sello del B&B, qué sé yo, sí. Tiempos compartidos donde vos alquilás solamente desayuno, se llama breakfast y cama, breakfast and bed o bed and breakfast, es decir, la cama y el desayuno. Alquileres temporales. Tal cual, cama y desayuno donde vos tenés 4 cuartos, si querés la temporalidad un poco más extendida se la alquilás a estudiantes, y si no, alguien que viene a visitar la ciudad que hay tantas y tan atractivas en nuestro país. Entonces, alguien que vive en Bariloche, Mar del Plata, Ocá o Misiones, o Mendoza, cualquiera de nuestras queridas ciudades, o voy a Rosario a caminar un rato por la costanera, a sacarme una foto con el monumento, los hoteles han dejado de ser, desclasificadamente por una cuestión de honorarios, un lugar. Hoy dormir en cualquier lugar de 2 o 3 estrellas son $200. $200 son 80 lucas, tranquilas. Para sacarte la foto. Entonces, vos tenés 4 cuartos, alquilás el cuarto, la cama, la sábana, la toalla, el baño, y a la mañana, si querés, hay una taza de café con una tostada. Entonces vos repensás, che, ¿alquilo mi casa? No, alquilo los cuartos. Ya terminó. Más, tengo gente muy conocida, de mi conocimiento, gente conocida, que está haciendo eso. Más allá de hacerla diaria, porque los gastos fijos que tiene cualquier vivienda, y estamos hablando no solo de los servicios luz, gas, teléfono, hay impuestos en el medio, entonces liquidaste el tema y entonces el mercado se contrae. Sí, creo que también, Horacio, pasa, ¿no?, que cuando el zapato aprieta y la situación está muy difícil, por supuesto que cada uno va a buscar resolver como pueda, con las herramientas que pueda. Es decir, así como vos decías, tengo conocidos que alquilan con con este sistema. Yo también, y no me parece que sea una cuestión de juzgar, ¿no?, o a quien lo hace de manera particular, sino entender el problema de manera más macro, ¿no? Es decir, terminamos, si no, todos intentando resolver el mango, el día a día, exactamente, por una situación que nos aprieta a todos. Totalmente. Entonces, yo no puedo esperar que haya una sesión especial, que la sesión especial vaya después a deliberación, después que lo firme quien lo tenga que firmar, después que esté en el boletín. Mientras tanto, el agua está subiendo. Vos ibas al mundo, uno ha tenido la oportunidad de viajar y mucho, y a cualquier lugar del mundo, y quienes te acompañaban, traductores, asistentes o lo que fuera, yo estoy hablando de mi actividad, venía tal vez un camarógrafo o un traductor, y vos le decías, bueno, ¿a qué hora? Y vos tenías la oportunidad de estar en la capital de ese lugar, desde Tokio hasta Los Ángeles o Río de Janeiro. Entonces vos decías, bueno, ¿a qué hora nos encontramos? Salgamos a las 9. Ok, yo a las 9 estoy listo, estoy en la puerta. ¿Vos a qué hora vas a salir? Yo de mi casa voy a salir como 7 de la mañana, porque vivo en las afueras de las afueras de las afueras. Es decir, si vivo en el Gran Buenos Aires, para llegar a Capital, si te vas a encontrar con alguien o venir a tu trabajo, necesitas por lo menos 2 horas de trabajo, 2 horas de viaje. Subo, bajo, espero, subo, bajo, espero. Estamos hablando de transportes públicos. Aunque vengas en tu autito. Entonces, claro que vivir... yo quiero vivir cerca del obelisco. Vas a tener que poner. Vivo en el afuera del afuera, en vez de 10 te va a costar 5. Del afuera te costará 2. Hay muchos colegas, ¿no?, que se dedican específicamente, ¿no?, a estudiar las situaciones urbanísticas y de vivienda. Y viste que pasó que en la pandemia hubo como una especie de migración, si se quiere, o de huida de los grandes núcleos urbanos, ¿no?, donde vivimos todos apilados.
Pero aún así no es, digamos, algo que de la noche a la mañana o que de pandemia a otra. El dueño de la oficina también la entendió. Claro. ¿Te acordás, querida Mabel? Compartíamos en ese momento la calle Garay. Frente a Garay, frente a Crónica, yo ya no trabajo más y hay otros compañeros que sí, empezaron a construir toda una manzana, un banco muy importante español con capitales de otro lado. 1 piso, 2 pisos, y es una manzana, es un edificio increíble, increíble, con miles de escritorios. De un día para el otro cerraron la puerta. Cerraron la puerta porque cada uno de nosotros se tenía que cuidar. El banco a lo mejor tenía la espalda, pero en el microcentro y en este querido Congreso, el mundo recién se despierta. El dueño del escritorio te dice, quédate en tu casa. Y vos desde tu casa, bueno, pasó acá en el Congreso. Cientos de pantallas para decir quiero, no quiero, propongo, opino. Cambió la lógica, un cambio de lógica. Todavía no caímos de lo que pasó en la pandemia. A lo mejor lo sabemos en nuestras relaciones interfamiliares, que también te puedo contar 1000 historias. Desde los muchachos míos, es decir, mis hijos, hasta mis relaciones laborales. Y la consideración humana, de saber del otro, ni te digo nada, los más chiquititos, que durante 2 años nunca supieron lo que era jugar en un patio. Sí, o los adolescentes que vivieron, digamos, la parte del secundario, que imagínate el primero o segundo año. Tremendo, en la primera vez. Nuevo. La primera vez. Tremendo. No es solamente ir al patio y jugamos. Claro. ¿Sabes lo que iba a decir? A la mancha. Eso es de hace mucho tiempo, ¿no? Mi hija juega a la mancha. Sí, estaba pensando. Bueno, contanos algo tutti frutti. Vamos. Bueno, no sé si tutti frutti, pero por lo pronto un proyecto de ley que quedó listo para ser tratado, no ingresa en la próxima sesión, la del miércoles. Se la conoce como Ley Nicolás, por el caso de un chico que vivía en la costa. Bueno, no tuvo un diagnóstico correcto, fue varias veces a la guardia, lo mandaban a la casa con un simple o con lo que parecía ser un simple dolor de cabeza. Finalmente tenía meningitis y terminó falleciendo, un chico de no más de 30 años, 24, 25 años, y por lo tanto este proyecto de ley lo que busca es establecer un protocolo, ¿sí? Tratar de protocolizar parte de la actividad médica o de los profesionales de la salud para que justamente no sucedan este tipo de situaciones o no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Un poco por lo que fui recogiendo en charlas con asesores y demás, me decían que lejos de ser un proyecto, tratado sin incluir la voz de los profesionales de la salud, de los médicos, de los colegios de médicos y demás, por el contrario, digamos, sí se tuvo muy en cuenta a los profesionales y a los encargados de justamente ejercer esa profesión tan noble que es la de la medicina y todo lo que conlleva eso. Hay dictamen de 2 proyectos unificados, Mónica Macha y Fabio Ketglas. Pienso en lo que charlábamos antes de la Ley Olimpia, también una de las impulsoras era Mónica Macha, una diputada muy activa que tiene, que está mucho con temas con temas sociales, ¿no? Con temas de violencia de género también, pero en este caso con más ligados a la salud. Fabio Ketglas, creo que todos lo conocemos, pero es un diputado de la UCR de la provincia de Buenos Aires. El proyecto establece garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades. También estipula la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, ¿sí? Otro de los puntos que establece este dictamen al que se llegó con consenso es todas las instituciones proveedoras de servicios de salud públicas o privadas deberán cumplir con la ley, es decir, deberán atenerse a lo que la ley, una vez sancionada, establezca.
Y las entidades, o estas entidades, de vuelta, públicas o privadas, tendrán que dotar a su organización de los medios que permitan establecer protocolos de actuación del personal de salud tendientes a la prevención de daños evitables. A ver, y acá lo que vemos en esta tercer placa, después vamos a repasar algunos textuales de estos dos diputados, de Macha y de Quetglas, es la de diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente. Por eso digo, por ejemplo, tomo esta última placa o lo que dice esta última placa y pienso en lo que me comentaban respecto de cómo fue trabajada y cómo fue elaborada la ley, la importancia de incluir al personal de salud en la discusión, en el debate, y en contemplarla, y caso contrario hubiese generado un rechazo absoluto y hubiese obstruido no solo un dictamen, sino el propio tratamiento o la propia sanción de la ley, ¿sí? Esto es, a ver, para decirlo más en criollo, que no sea una ley que vaya como una especie de control o a cara de perro a controlar lo que hace un médico o deja de hacer un médico, un enfermero, una enfermera o lo que sea, sino por el contrario, tratar de trabajar de manera más mancomunada y establecer un protocolo que pueda servir al paciente, pero que también sea una guía para los profesionales de la salud. Y acá vamos a ver algunas declaraciones o algunos textuales. Mónica Macha, de vuelta. Los errores que puedan aparecer en la práctica médica, los equipos de salud tengan un espacio donde poder trabajar y que no se tape, que no se nieguen estos errores. Y a ver acá en el textual de Quetglas dice Fabio, ¿sí?, el diputado de la UCR, esta no es una ley fundacional, hay muchas cosas que no se han hecho. Hubo un trabajo colaborativo muy intenso con todos los bloques, con todos los diputados y se dialogó con muchísimos actores del sistema. Bueno, esto que yo mencionaba recién, la idea de incluir, ¿sí?, de sumar miradas, de sumar voluntades y no de confrontar. Así que un poco es eso, es establecer protocolos para que diagnósticos que puedan ser severos no pasen por cuestiones más simples y que en el caso de Nicolás incluso lo llevaron a la muerte y que por eso este proyecto de ley lleva su nombre. No va a entrar en la próxima sesión, pero ha quedado listo para ser tratado porque ya tiene dictamen. Bueno, vamos a repasar a modo de sobrevuelo qué es lo que nos resta para estos próximos días de esta semana, que promete entre el miércoles la sesión, el jueves la comisión, sobre todo de juicio político, tendrá no solo en tiempos preelectorales, sino la sustancia y el argumento como para poder pensar desde otro lado. A ver, Coti. Bueno, a ver, la reunión de juicio político de esta semana, de este jueves, tiene, por supuesto, como título principal algo que ya mencionó Horacio, que es la citación a Juan Carlos Maqueda, al ministro de la Corte Suprema de Justicia, que por lo que el Frente de Todos no hubo ninguna... Digo, no hubo ninguna señal desde la Corte, algo. Uno lee hasta la letra más chica. No, nadie dijo nada. Por supuesto, Maqueda no dijo nada, pero tampoco dejó trascender en off o en on, los diarios de fin de semana, algo parecido. Si este hombre va a venir, va a dejar de venir. Mira, yo había leído de cuando hace 15 días se hizo la citación originalmente a Maqueda, que había algún colega publicado que él había dejado, digamos. Claro, hay gente que tiene más acceso, a algunos fulanos. Sí, sí, claro, ¿no? Y quienes cubren judiciales especialmente, por supuesto. No, yo no lo dije, pero lo dejo trascender. Yo no volví a encontrar o a recibir esa información durante este fin de semana, en la previa, digamos, a este jueves. Quizás en estos días, ¿no?, un poquito más cercanos a la fecha, haya alguna información circulando, pero lo que tenía entendido hace 15 días, que fue cuando conocimos la citación a Maqueda a la Comisión de Juicio Político, era que se había dejado entender que no iba a asistir.
Por supuesto que es importante mencionar que no hay una obligatoriedad, ¿no?, sobre la aparición, si se quiere, de Juan Carlos Maqueda en la Comisión de Juicio Político, como así tampoco hay una obligación por parte del magistrado de presentar un informe, que es otra de las alternativas que sí tiene, a diferencia, ¿no?, de quienes han sido citados en el último tiempo, en el transcurso de los últimos meses, que sabemos que tienen que hacerlo con, digamos, de manera presencial para su comparecencia en la comisión. Entonces, son todas especulaciones, pero salvo que haya alguna sorpresa, entendemos que no estaría presente, por lo menos físicamente, ¿no? Se acerque Estará en los pensamientos y en la palabra de los diputados. Seguro bueno, que y en sí. el escrito seguramente que vaya a presentar. Es que ese es el tema, no está obligado. ¿Al escrito tampoco? No está obligado a nada, ni a presentar el escrito, ni a venir a prestar su comparecencia. Pensé que escrito podía. Se hace la citación y después es decisión del magistrado si venir o presentar un escrito o nada. Puede no hacer nada, es decir, está dentro de sus derechos el no hacerlo. Bien. Ahora, no es, por supuesto, la única citación que hay para este jueves, porque si no, capaz nos quedamos sin nada. No, ahí está el doctor Marcos Dennett, que es fiscal de Estado de la provincia de Catamarca. Sí. Lo estoy leyendo porque son nombres que obviamente habitualmente no manejamos. Y está el doctor Raúl Julio César Abate, que es fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero. ¿Y qué viene a decir? ¿Por qué? Porque se va a empezar a tratar coparticipación. Por eso Catamarca, por eso Santiago del Estero. Exactamente. Entonces, a partir del fallo de la Corte, que fue uno de los, si se quiere, ¿no?, detonantes del juicio ¿Eso lo político. maneja presupuesto? ¿La Comisión de Presupuesto? ¿Qué cosa? La coparticipación federal. Sí, entiendo que sí. Sí, pero ahí ¿cuál es la digamos, diferencia? ¿Por qué eso no funciona? ¿Por qué eso no camina? No, ahí lo que va... A ver, acá lo que entró fue lo que tuvo que ver con el fallo, que no es un fallo, sino que cuando la Nación decide quitarle fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace una presentación, claro, ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia da una instancia de negociación entre Nación y Ciudad, no se llega a un acuerdo y finalmente termina tomando la cautelar, o dándole lugar a la presentación de la cautelar. En el medio de todo eso, o en enero de este año, aparecen chats. ¿Entre quién? Entre Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosati, titular de la Corte, y el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice qué? ¿O qué se dice? Que le adelanta algo del fallo. ¿Por qué se lo adelanta? Pues son amigos. Ahí, digamos, en esos tienen chats intereses cruzados. Se habla de dos temas que son los dos temas que están pendientes en la Comisión de Juicio Político. Es decir, coparticipación federal de impuestos y Consejo de la Magistratura. Yo tengo una palabra. Sí, a ver. Que es connivencia. Y bueno, eso es lo que está intentando investigar el Frente de Todos en la comisión. Digo, no tenés que... Yo soy un analfabeto total, ya te diste cuenta. Pero tengo sentido común, que es el mejor sentido de los comunes. Eso es connivencia. Si un tipo le dice, mira, yo te la adelanto, esto es así, es una trampa, es un tramposo. El tipo que debiera marcar la ley, yo soy la ley, esas cosas no las tendría que hacer. ¿Qué es eso? Sí, por eso... eso... Se llama connivencia. Connivencia. Por eso justamente se inicia el juicio político en el contexto, en el marco de que se salgan a la luz esos chats, la decisión, digamos, de la Corte respecto de la coparticipación y también lo que había sucedido en el 2021 con el Consejo de la Magistratura. Entonces, ahí me está llegando una información de último momento, porque ya lo había anticipado uno de ustedes y también Gonzalo. Sí. El tema de que miércoles, mañana es martes 3, el miércoles la Comisión de Energía y Combustible, que fue invitado el doctor Pablo González. No puede ser. Mañana, Tenés razón en lo que estás leyendo, pero es porque nos lo pasa Mabel, pero ahí para mí hay un error, es mañana. Sí, es martes 4. Pero esto no lo redactó a las Mabel. 15 horas. Entonces, ¿quién lo redactó? Exacto.
entonces, claro, Ahí está, ya está en la hacemos placa. chachás a quien redactó. A Mabel nunca le vamos a echar. No, Mabel nunca. En este caso no. Al contrario, me facilita información para que yo pueda pensar en voz alta. ¿No es cierto? Si no se superpondría No sé, con la sesión. no sé. Ya bastante tengo con mi agenda como para estar con líos con esta agenda. Mañana, Comisión de Energía y Combustible, Presupuesto y Hacienda. Viene el señor Pablo González, Exacto. que es presidente de IPF. Así es. ¿Para qué? Iba a hablar de candidato a gas senador natural. nacional. ¿Qué dijo? Candidato a senador nacional, ¿no? También, Por Santa eso Cruz. también me Sí. complica. ¿Usted tiene gas natural o tiene garrafa Natural. natural? Bueno, ¿usted qué tiene? También. Gas Garrafa. natural por red. ¿Cómo? Gas natural por red. Red. ¿Tiene horno? ¿Usted tiene horno? Eléctrico. Claro. Los nuevos edificios son todos eléctricos. Ujú. Sí. Son todos eléctricos. Sí, sí, sí. ¿Y la factura es mejor o peor? No sé, qué sé yo. ¿Se gasta más, se gasta menos? En realidad, para hacer un pollo, Yo 2 horas... Estoy yo solo y No, con mi también- hija. ¿Qué quiere que...? O sea, la verdad que gasto... ¿Usted sabe muy hacer poco. horno a la sal, pollo a la sal? Sí, ¿Sabe? Sí, En sí. el horno. sí. Ah, No, bueno. no, yo soy ¿Usted un sabe? gran Nunca cocinero. hice pollo a la sal. Le puedo... Es le- lo más sencillo le del puedo... ¿Quiere contárselo usted o se lo cuento yo? Ah, cuando usted. A ver. Sí. Agarra una bandeja, Sí. le hace un colchón de sal gruesa. ¿Ya está? Sí. Agarra el pollo, ¿vio? Con la patita para arriba, ya viene, Ujú. lo pone ahí. Entre la piel y la carnecita, corta rodajas de limón, corta rodajas de cebolla y lo va vistiendo como si pusiera un bolsillo. Bien. Ese pollo que está vaciado, las vísceras no están. En ese hueco pone otro limón y otra cebolla. Lo guarda 2 horas y va a comer el pollo más rico sugerido por él y por mí. Bueno. El de la Sí. también le va a gustar. ¿Sabe por qué? Porque todos los jugos que tiene el pollo, Ujú. la sal lo absorbe. Entonces sale rico, crocante y gustoso. Y no salado. No lo sales. O sea, Pero si lo va a acostar en la sal, No, estaba pero de por más ahí ella ese dice, comedor. por Pero arriba no. le tiro... no. No. Ni se me Arriba, ocurra. ¿vio esas botellitas que hay de limón? Si quiere, Sí. que son cachivache. Igual, lo exprime un poco. Y si tiene un limón, lo y exprime. Lo guarda 2 horas. En el horno. No, bueno, En me el decís... placar no lo va a poner. No, pero hay cosas que se reservan en la heladera para que tomen gusto y después... No. Directo. No, eso es otra cosa. ¿Ya está? Voy a hacer. ¿Con qué lo quiere acompañar? El delivery me ¿Con qué lo hace quiere eso. acompañar? ¿Lo quiere acompañar con arroz? ¿Sabe hacer arroz? Sí. Sabe hacer arroz. Sabe que agua hervida, Sí. pone ahí 15 minutos y sale. La tiene que colar. ¿Eh? Fácil. ¿Lo sabe hacer Hay eso? arroz que se hace sin colar. Pones menos cantidad de agua. Yo te digo, Horacio. Se hace almidón. Si no, Claro. en el mismo horno, Sí. papa. La Ajá. corta en 4, en gajitos, como si fuera una mandarina, pero es una papa. Sí. La pone, le pone un poquito de aceite de oliva, Ujú. Ay, qué rico. Qué rico. le pone un poco de romero, hojitas de romero, Sí. faltando más o menos media hora de esas 2 horas Ujú. y salen crocantes. Ya tenés el... ¿Listo? Ya está. Y tiene la cena. Vamos ¿Ok? a comer. ¿Quiere un primer plato también? Es un horario Todo bien. difícil para hablar de comida. Ya está. Una sopa, desfrizás, ¿hacés sopa vos? Sí. Bueno, la desfrizaste porque vos trabajás todo el día y el que te dije también. Sí. La desfrizaste antes, un caldito, Ujú. un caldito y la vigaba. ¿Entendiste? Queridos amigos, no se vayan, están en Diputado TV. Gracias, Pablo. Por favor. Gracias, Coti. Gracias, Horacio. Que tengamos un lindo día, serán días buenos. Ya estoy hasta acá de los memes de Julio Iglesias. Y No me recién manden empieza. más memes de Julio Iglesias, se los pido por favor. ¿Listo? Hasta mañana.